Paola González, ingeniera de la Dirección de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Me acompaña igualmente el día de hoy el ingeniero Julio Forigua, quien nos va a profundizar respecto a esta propuesta y proyecto de metodología del PEPS. Vamos a ver el porqué de estos cambios que se quieren dar. Vamos a resolver algunas preguntas que se tienen y que hemos identificado son las más frecuentes. Asimismo, los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat. Al final daremos un espacio para dar respuesta a la mayor cantidad de inquietudes que podamos. Y les agradezco diligenciar el listado de asistencia que encuentran en el chat. A través de ese link pueden registrarse. Y las personas que queden allí registradas, les recomiendo escribir muy bien su correo electrónico. Una vez finalice la socialización, les estaremos enviando el material, la presentación que vamos a proyectar aquí. También nos quedamos aquí con todas sus preguntas e inquietudes. Algunas las vamos a responder y las que no, igual nos encontramos consolidando en este momento un listado de preguntas frecuentes. Muchas de estas preguntas ya se encuentran publicadas en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y pueden consultarlas allí y tener pues como el soporte escrito también a todas sus inquietudes. No tengo más recomendaciones por el momento y como les digo, al final daremos un espacio para resolver preguntas. Perfecto, entonces vamos a dar inicio en este momento. Voy a quitar la cámara para pues contar con con mejor calidad de la conexión, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, como les comenté, nos reunimos aquí para dar a conocer los cambios que se pretenden dar con la nueva metodología del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el soporte por qué se realiza y respuesta a muchas de las inquietudes que han surgido al respecto. Previo a profundizar en este tema, quisiera mostrarles las cifras y el comportamiento de la última década en materia de cantidad de personas fallecidas por accidentes viales. Esto con el fin de que nos sensibilicemos de la responsabilidad que tenemos al respecto de estas cifras. Como ven, desde el 2012 hubo un crecimiento del 30% de personas fallecidas por esta situación, llegando a su pico más alto en el 2016 con 7.100 personas fallecidas. A partir de allí, la Agencia de Seguridad Vial y muchos otros organismos e incluso empresas privadas y públicas han tomado acciones concretas para contener este fenómeno, por así decirlo, contener el número de fallecidos por accidentes viales y pues se ha logrado una reducción del 5%. Sin embargo, como ven allí en el 2019, aún tuvimos el año pasado 6.826 personas fallecidas por esta causa. Esto sin contar también las personas que quedan con lesiones graves y lesiones incapacitantes de por vida. Vemos aquí en esta gráfica la matriz de colisiones, también actualizada a diciembre del 2019, la cual nos permite ver contra qué colisionan los diferentes usuarios de la vía. Entonces vemos allí que en rojo se manifiestan que los usuarios de motocicleta, y bien sabemos son los que presentan mayor accidentalidad en el país, se colisionan frecuentemente o principalmente contra objeto fijo, contra otras motocicletas, contra transporte de carga y transporte individual. Entonces, esto lo que nos lleva a analizar es de nuestros diferentes actores viales que tenemos en la organización,
¿Qué estamos haciendo para cambiar su comportamiento y prevenir que sucedan estos fallecimientos? ¿Qué elementos de protección les estamos suministrando? ¿Qué capacitación? ¿Qué políticas les tenemos a estos usuarios de la vía? Si les tenemos políticas como entre más entregas haga mejor y entonces lo ponemos a ir a gran velocidad y de allí viene la accidentalidad, o trabaje horas extras para pagarle mejor y entonces la persona con fatiga, sin descanso, que es otra causa de la accidentalidad. ¿Qué estamos haciendo como organización que nosotros mismos estamos propiciando esta accidentalidad? Como ven también, otro actor muy vulnerable de la vía, como es el peatón, colisiona principalmente o es arrollado principalmente contra motocicletas. Entonces aquí hay un doble comportamiento del motociclista, que no está siendo precavido con el peatón, pero también es nuestra responsabilidad como peatones cumplir las normas, pasar por la cebra, que no nos dé pereza ir hasta el semáforo. Y como yo siempre digo, salimos a la vía, salimos a la calle peleando y diciendo es que yo soy el peatón, entonces yo tengo la vía. Sí, es cierto, pero no podemos lanzarnos simplemente porque en este país lamentablemente no tenemos aún la cultura de cuidado del peatón, por lo cual pues debemos pensar nuestro comportamiento y prevenir. No es un dato que tengo acá, pero quiero comentarles que el mayor número de personas fallecidas, la estadística está en que son hombres los que mayor principalmente fallecen. Entonces debemos ver nuestros comportamientos, porque tal vez las mujeres son más cuidadosas, van más despacio. Sí, dicen que somos más temerosas, miren que nos está salvando la vida. Entonces, pensémoslo. Y también es la causa, los accidentes viales son la causa número 1 en el mundo de fallecimiento de niños y adolescentes. Así que pensémonos bien cómo a través de un adecuado diseño en los planes estratégicos y de nuestro comportamiento en la vía, incluso cuando estamos fuera del trabajo, cómo estamos contribuyendo a que una persona fallezca. Por estas cifras y esta situación que se viene presentando en el país, desde el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un reto en materia de seguridad vial. Tenemos unas metas que cumplir para reducir esta accidentalidad e incluso a nivel país, frente a la Organización Mundial de la Salud, también tenemos unos compromisos de cumplimiento de metas. La meta aquí es para el 2022 tener la reducción a 5.320 fallecidos por siniestros viales y, como ven, es el doble de personas que quedan con incapacidades permanentes, 12.000. Entonces esa es la meta. Muy triste y muy lamentable también, como siempre digo, que celebremos el cumplimiento de esta meta en el 2022 a causa de 5.000 fallecidos, digamos bien, cumplimos la meta, y a causa de 5.000 familias que posiblemente, donde posiblemente hay huérfanos, viudos, viudas. Entonces esto es pues solamente un indicador, pero en realidad esto debería ser cero. Y pues bueno, la idea es que al menos poquito a poco salvemos algunas vidas. Entramos ya un poco más en materia respecto al cambio normativo, y es aquí en la ley 2106 de 2019, en su artículo 110, donde se dan los principales cambios en materia de, pues para los planes estratégicos de seguridad vial. Esos cambios, perdón, están definidos primero en que se deroga la resolución 1231 a partir de que esta ley define la eliminación del aval. Es decir, anteriormente nosotros diseñábamos nuestro plan estratégico de seguridad vial, lo radicábamos ante la autoridad competente, la que nos correspondía, y ellos de respuesta nos daban unas correcciones o un aval de dicho documento. En este momento, bajo esta ley antitrámites, no hay ni que escucharlo y pues por supuesto no debo esperar un aval. Simplemente en este momento yo lo diseño y de inmediato inicio su implementación.
Otro cambio es que se debe realizar la expedición de una nueva metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial en función de la misionalidad y el tamaño de las organizaciones, entidades o empresas. Perdón, que se me fue la presentación, no sé por qué. Ya, listo. Esta función y misionalidad, como quedó definida, ya no la va a explicar el ingeniero Julio Forigua a continuación cuando haga el detalle de los cambios que se vienen en esta guía. Otro aspecto muy importante que nos pide esta ley es que ahora el plan estratégico de seguridad vial haga articulación con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Este es un aspecto muy importante porque le permitirá pues a todas las organizaciones simplificar sus procesos, facilitarlos, pero también le permitirá a las empresas más pequeñas que cuentan tal vez con menos recursos optimizar estos recursos porque hoy en día ya tienen el sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo que lo han venido trabajando y diseñando por ley. En diciembre se cumplían unos de los plazos para su diseño e implementación, así que esto va a permitir facilitar estos sistemas y hacer un adecuado engranaje. Julio también ya nos va a explicar en qué aspectos y en qué pasos se articulan. Finalmente nos dicta la modificación de unos contenidos mínimos, los cuales están principalmente basados en un análisis del riesgo, que es la guía metodológica esté basada en el análisis del riesgo y también refuerza aquí la importancia del compromiso de la alta dirección, del liderazgo de la dirección para que se tenga un buen diseño e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Ya vamos a profundizar también en ello. Posteriormente, y muy reciente, vino la ley 2050, la cual modificó y adicionó la ley 1503. Hago énfasis en que modifica y adiciona, no elimina. Y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué hago énfasis en que no elimina? Porque esto ha generado confusión y nos han elevado consultas que si a partir de la derogación de la 1503 ya no hay que hacer PEPs y demás, pero no se ha derogado, se modifica y adiciona. ¿Cuáles son esas modificaciones o adiciones? Están dispuestas en el capítulo 1 y en el capítulo 1, el artículo primero, nos habla de la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Como les acabo de comentar, nos dijeron ya no hay aval del PEPS. Entonces las empresas dijeron, perfecto, si ya no hay aval, ya nadie me lo va a revisar, entonces yo no tengo que hacer PEPS. No, reitero, el plan estratégico sigue vigente para las empresas que aplica y ahora vamos a tener quien nos lo vigile y verifique. ¿Quiénes va a ser? La Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito para las empresas que son vigiladas y el Ministerio de Trabajo para todas las organizaciones. Ustedes ya saben que el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo, iniciaron las verificaciones de la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues ahora en estas visitas también van a hacer la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Los inspectores de trabajo ya están siendo formados en los aspectos más relevantes que tienen que verificar del PEPS. En la guía actual que estamos proponiendo y como les va a explicar Julio, se pone el ejemplo y se hace una guía de la metodología que se puede utilizar para hacer esta verificación, la cual pueden utilizar en este momento todos los organismos y entidades que lo requieran, pero también hay un tiempo prudencial para que el Ministerio de Transporte desarrolle una metodología la cual expedirá y esa será la definitiva para la verificación. En el artículo segundo habla de que en conjunto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deben diseñar un programa pedagógico que permita capacitar
a todas las empresas, organizaciones, personas, ciudadanos, en el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Para esto, para esta labor se cuenta con un plazo de 12 meses y lo aclaro aquí porque nos han surgido preguntas o solicitudes pidiendo que los invitemos a formar parte de este programa pedagógico, a que los capacitemos, pero pues este programa, como ven acá, la ley acaba de salir y por otro lado tenemos 12 meses para diseñarlo, entonces que quede claro que aún no se tiene y también porque está generando confusión debido a que en el mes de septiembre empezaremos un ciclo de capacitaciones en materia de planes estratégicos de seguridad vial, pero es diferente, es un programa diferente, es un programa que está basado en los pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial y en las mejores prácticas de la seguridad vial que todos podemos tener en cuenta para el diseño e implementación de nuestros planes estratégicos. En el artículo tercero, la Agencia Nacional tiene también un plazo de 12 meses para definir el mecanismo informático a través del cual los organismos que vimos en el artículo 1 podrán reportar a la agencia los resultados de esas verificaciones, los informes de esas auditorías y este mecanismo pues permitirá a la agencia reunir toda esta información, ver las falencias de las organizaciones, brindar soluciones en ello, trabajar en ello y pues también definir así la política pública, va a ser el insumo para ello. En el artículo 4 también se dice que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará campañas informativas a través de diferentes medios, también con el fin de subsanar falencias formativas que se tienen. Entonces se está trabajando en eso y se realizará a través de redes sociales, radio, prensa, televisión. Un artículo muy importante que ustedes pueden irlo ya pensando y diciéndole a todas sus empresas, colegas y demás, y es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial definirá un reconocimiento en seguridad vial para estimular a aquellas organizaciones que a través de sus acciones, que a través del diseño, del buen diseño e implementación del plan estratégico, realmente demuestren una reducción significativa de su accidentalidad y también pues para reconocer a aquellas organizaciones que se han mantenido en esa visión cero de la accidentalidad vial. Estas organizaciones que sean reconocidas pueden incluir el logo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en sus publicaciones, en su papelería, y pues esto es un factor diferenciador como organización, un factor que va a aportar a la imagen de la organización como pues comprometidos y con la cultura de la seguridad vial. También hay un plazo de 12 meses para definir este reconocimiento, cómo será otorgado. En el artículo 6 nos habla de las sanciones que serán dadas por omisión en la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Estas sanciones estarán dispuestas para las empresas que son vigiladas por la superintendencia, por ejemplo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 336 de 1996. Y para otras empresas que no son vigiladas, las sanciones estarán dadas según lo contemplado en la Ley 1562 de 2012. Finalmente, en el artículo 7, se dan las disposiciones especiales en materia de contratación pública. Es decir, que cuando una empresa le aplique el Plan Estratégico de Seguridad Vial y quiera licitar públicamente por un proyecto, un proceso, debe acreditar igualmente o le será verificado y revisado el diseño e implementación de su Plan Estratégico de Seguridad Vial para poder ser contratado en estas licitaciones públicas. Bueno, eso es el marco en materia normativa, así que a continuación le doy la palabra al ingeniero Julio para que nos explique en detalle el contenido y los cambios que se vienen en esta propuesta de metodología para los planes estratégicos de seguridad vial. Julio, bienvenido y te escuchamos. Sigue, por favor. Muy buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan a este momento. Vamos entonces a continuar con la presentación con referente a el proyecto de metodología para el diseño,
implementación y verificación de planes estratégicos de seguridad vial. Entonces voy a compartir la pantalla y continuamos con la presentación. Voy a suspender la cámara pues en estos momentos para mejor recepción del tema del Internet. El proyecto de metodología para planes estratégicos de seguridad vial tiene un enfoque basado en los riesgos. El riesgo pues para seguridad vial es riesgo dinámico. Ese riesgo se diferencia mucho del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, precisamente porque el riesgo, pues, al ser más dinámico en la seguridad vial, cuando sale cada actor vial a la infraestructura pública, pues cada segundo le va a ir cambiando el panorama y precisamente pues eso es lo que está relacionado con el riesgo dinámico. Y pues digamos que al interior de las empresas para la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, pues las organizaciones pueden invertir en pues, todas las condiciones al interior de las empresas, pero en temas de seguridad vial, cuando hay la infraestructura pública, pues se cuenta con otros actores viales, otros tipos, digamos, en términos culturales que pueden llegar a estar afectando la seguridad vial y pues a una empresa directamente no podría llegar a intervenir en la infraestructura pública, sino realmente pues, le corresponde es al Estado, bien sea el tipo de vía por la que se esté transitando. Y pues también en segundo lugar el proyecto de la metodología pues se integra muy fácilmente el plan estratégico de seguridad vial con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tal como lo decía Ana Paola, pues el decreto ley 2106 en su artículo 110 nos habla de la integración del plan estratégico con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en todo el documento pues hay un enfoque para realmente poder generar una buena articulación entre los dos documentos y pues específicamente la resolución 312 de 2019 con la metodología de planes estratégicos de seguridad vial. Hay que tener en cuenta pues que todo lo que está relacionado con transporte, cuando la persona pues realiza desplazamientos en misión, pues que son pues conductores, se está hablando de nivel de riesgo 4, ¿sí? Cuando se transporta de pronto mercancías peligrosas, ya pues el nivel de riesgo sube a 5. Entonces eso pues también para tenerlo en cuenta. En la integración pues también le va a facilitar a cualquier tipo de organización realizar la integración con los demás sistemas de gestión que tenga implementados la organización. Entonces, pues eso va a ser muy fácil para que las organizaciones, pues, bajo un mismo esquema, puedan manejar la metodología de los planes estratégicos de seguridad vial. En tercer lugar, pues, esta metodología tiene un enfoque sistémico, ¿sí? Y se realizó bajo la estructura del ciclo PHBA: planear, hacer, verificar, actuar, ¿sí? Y también integra componentes de la ISO 39001 y la ISO 39002, pues, para que precisamente las organizaciones, a medida de que van evolucionando en el tiempo, puedan lograr esa mejora continua. Ese es ese enfoque que se está teniendo en cuenta, que las organizaciones puedan, al darle cumplimiento a este requisito normativo, pues, vayan logrando su mejora continua para tener esa visión cero de la siniestralidad vial, ¿sí? Donde realmente no se quiere que las organizaciones tengan siniestros viales pues, relacionados en las operaciones que realizan las diferentes organizaciones. Entonces, va buscando la mejora continua y pues digamos que la organización implementa su plan estratégico,
digamos, va evolucionando en el tiempo y va logrando esa, posteriormente, pues si desea la organización, va a poder implementar la ISO 39001 y va a poder certificarse en la ISO 39001. También ahí se está avanzando con un proyecto de decreto que va a modificar el decreto 1079 de 2015, pues en cuanto a lo que recogió del decreto 2851 de 2013, donde hace relación a los planes estratégicos de seguridad vial y pues se está teniendo en cuenta la ISO 39001. Entonces, pues las organizaciones que se certifiquen en ISO 39001 pues van a estar demostrando que el cumplimiento, digamos, del plan estratégico de seguridad vial, sin realizar actividades adicionales ya con el solo hecho de que pues tenga su certificación y desde luego pues sus visitas que realiza pues el ente certificador pues en el esquema de recertificación y pues las mismas visitas de seguimiento, pues ahí es donde se le estaría dando cumplimiento, digamos, a temas del plan estratégico de seguridad vial. Pues tener en cuenta ya como en cuarto lugar, pues la metodología se adapta a la misionalidad y el tamaño de la organización. Entonces, bajo ese esquema se trabaja en dos tipos de organizaciones, digamos que son organizaciones de transporte, pues para las organizaciones que precisamente son vigiladas por la Superintendencia de Transporte, ¿sí? Y por los organismos de tránsito, de acuerdo pues con la habilitación que tienen, y pues por ahí se generaría la vigilancia y control. Y el otro gran grupo son las organizaciones diferentes a transporte, que pues estaría el foco de vigilancia y control, pues como lo menciona Ana Paola en el artículo primero de la ley 2050 de 2020, de que esa vigilancia y control será por el Ministerio de Trabajo, con los inspectores de trabajo. Entonces, eso en cuanto a la misionalidad. Y ya en cuanto al tamaño de la organización, lo dividimos en tres tamaños: el básico, estándar y avanzado, ¿sí? El básico pues, es para organizaciones de menos de 11 colaboradores, para organizaciones de transporte, ¿sí? Y en el caso de organizaciones diferentes a transporte, menos de 50 colaboradores. En el estándar aparece pues entre 11 y 50 colaboradores, y en organizaciones diferentes a transporte entre 50 y 100 colaboradores. En el nivel avanzado tendríamos para organizaciones de transporte más de 50 colaboradores y en organizaciones diferentes a transporte más de 100 colaboradores. Entonces, pues desde este punto de vista, la organización pues, debe tener pues en cuenta todos sus trabajadores, ¿sí? Por eso se utiliza el término colaborador, porque realmente es cualquier modalidad de contratación que tengan para las personas que hacen actividades para la organización. Por eso se tiene en cuenta absolutamente a todos los colaboradores. Pueden ser pues con contratistas, outsourcing, cualquier mecanismo de tercerización, empleados incluyendo los que trabajan con las empresas temporales, o sea, todas las personas que realizan alguna actividad. Y ese es el tamaño de la organización que se tendría en sí en cuenta para la aplicación del plan estratégico de seguridad vial. Hay que tener en cuenta, pues desde luego que lo que condiciona si la organización debe o no debe implementar un plan estratégico de seguridad vial es pues como lo dice la ley 1503, ¿sí? en el artículo 12, donde nos habla de pues aplica pues para todas las organizaciones que tengan más de 10 unidades de transporte, motorizado o no motorizado, o sea, contraten, utilicen, empleen, administren, ¿sí? Más de 10 unidades de transporte, o que contraten conductores, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de conductores, entonces a partir de 2 conductores pues ya les corresponde implementar el plan estratégico de seguridad vial. Y dentro de eso, pues las organizaciones se ubican en alguno de estos niveles, o sea, si le aplica el diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, se ubicará en alguno de
estos niveles que aparecen ahí relacionados. Y tener en cuenta también, pues digamos que con los riesgos de la organización, pues es importante, pues con ese enfoque basado en riesgos, que realmente se busque cuál es el riesgo de los diferentes actores viales. Entonces, cuando hablamos de colaboradores, precisamente ese es el foco, ¿cierto? De que no solo se contempla, digamos que la resolución 1565 se focalizaba solo en los conductores, ¿sí? Y aquí ya se focaliza en todos los actores viales de la organización, ¿sí? Es decir, la seguridad vial de todos sus colaboradores, ¿sí? Y también dentro de eso, pues tener en cuenta que las personas que tengan el rol de conductor, pues deben dentro de eso, pues tenerse en cuenta en el plan estratégico de seguridad vial, porque pues digamos todos los trabajadores en misión que hagan que utilicen un vehículo de transporte para realizar sus actividades en misión, ¿sí? Entonces, pues son los que también tienen que ser contemplados fuertemente en el plan estratégico de seguridad vial y pues desarrollar actividades específicas hacia ese grupo de conductores. Entonces, por eso, cuando se menciona pues en la norma, en la ley 1503, el término conductor es para todos los trabajadores que utilizan esa herramienta de trabajo, un vehículo como herramienta de trabajo, un vehículo motorizado o no motorizado como herramienta de trabajo, pues para desempeñar sus funciones. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, digamos, desde las mismas generalidades del proyecto de la metodología del plan estratégico de seguridad vial. Comparando lo que fueron los requisitos que tenía establecidos la ley, la resolución 1231, que fue derogada, ¿sí? Tenía 158 requisitos específicos, ¿sí? En la actual resolución 1565, que es la que está vigente para el diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial, aparecen 105 requisitos. Pero acá ya en esta nueva metodología, este proyecto de metodología, pues para el diseño, implementación y verificación de planes estratégicos de seguridad vial, aparecen 47 requisitos, de los cuales hay 39 que ya vienen desarrollando las organizaciones pues con el plan estratégico que tienen implementado. Entonces, tienen un avance importante. Esta metodología no parte de ceros, realmente se parte del antiguo, pues, o sea, desde la resolución 1565, inclusive desde la ley 1503, donde ya teníamos ahí pues, lo relacionado con los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, y pues ya digamos las organizaciones que tienen implementado su plan estratégico de seguridad vial, ya solo le faltaría acondicionarlo a la nueva metodología y pues con otros requisitos nuevos pues que se están planteando en este proyecto de metodología. También pues tener en cuenta que con el enfoque sistémico, las fases que se tienen para el diseño e implementación del plan estratégico son 4, ¿cierto? Y que corresponden al ciclo PHDA. En la fase 1 vamos a tener el diseño y la planificación del plan estratégico de seguridad vial, es decir, de la etapa del planear. En la fase 2 vamos a encontrar lo que tiene que ver con la implementación y ejecución del plan estratégico de seguridad vial, es decir, la etapa del hacer. En la fase 3 tendríamos el seguimiento por parte de la organización, es decir, ese seguimiento interno que realizaría la organización, ese es del verificar. Y en la fase 4 tendríamos la mejora continua del plan estratégico, pues es del actual. Entonces, pues las organizaciones bajo ese esquema, en esas 4 fases, cuando hacen su implementación, lo que se va buscando es ese logro de la mejora continua. El logro de la mejora continua dentro de la organización. Y vamos a encontrar lo que está relacionado con los pilares de la seguridad vial, ¿sí? Donde está el pilar de comportamiento humano, pilar institucional, pilar de infraestructura segura, de vehículos seguros, de atención a víctimas. Esos 5 pilares
van a estar integrados fuertemente o se van a ver reflejados en la fase 2, donde tenemos la implementación y ejecución del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, pues también tener en cuenta que este enfoque que tiene el plan estratégico de seguridad vial pues va apuntándole a esa visión de cero accidentes viales y también va alineado con el sistema seguro pues que se habla hoy en día para los temas de seguridad vial, para tenerlo ahí muy en cuenta dentro de todo el proceso. Los pasos para el diseño e implementación del plan estratégico, cuando vamos a la fase 1, ¿sí? Ya viéndolo aquí de otra manera, el ciclo PHBA, en la fase 1, donde está el diseño y planificación, pues tendríamos 8 pasos para que cumplan las organizaciones. En la fase 2 tendríamos pues la implementación y ejecución, y ahí vamos a tener del paso 9 al paso 19, y luego pues para la fase de seguimiento tendríamos del paso 20 al paso 22 para ese seguimiento interno que realizaría la organización, y finalmente en la fase 4 encontraríamos la mejora continua, donde vamos a tener el paso 23 y paso 24. Y va siguiendo el ciclo PHBA cada año. O sea, lo que se busca es que las organizaciones dentro del proceso de mejora continua hagan una revisión completa de todo el plan estratégico de seguridad vial de manera pues anual, con el objetivo de hacer los ajustes que sean necesarios y pertinentes al plan estratégico de seguridad vial, buscando esa visión cero de la siniestralidad vial. Entonces, para que por favor lo vayamos teniendo en cuenta. Una de las principales preguntas que nos hacen, que vemos reflejados en el plan estratégico de seguridad vial, en esta socialización, es la persona, nos preguntan sobre la idoneidad del responsable del plan estratégico de seguridad vial. Y pues en sí, el líder del plan estratégico de seguridad vial tiene una característica pues que es muy importante, y es que sea una persona que tenga la capacidad para la toma de decisiones, es decir, que tenga la autoridad y la responsabilidad designada por la alta dirección frente a la toma de decisiones y pueda intervenir en el presupuesto de seguridad vial, buscando esa visión cero y desde luego pues darle cumplimiento a todos los objetivos propuestos en términos de seguridad vial por parte de la organización. Entonces, no se coloca un perfil específico, ¿sí? Pues con el respeto de todos los asistentes, tenemos de todas maneras personas que nos han dicho no, que tiene que ser, por ejemplo, el grupo de abogados dicen no, tiene que ser un abogado el responsable del plan estratégico, técnicos de seguridad vial o profesionales de seguridad vial, no, que tiene que ser un profesional de seguridad vial, técnicos de investigación judicial de accidentes de tránsito, no, que tiene que ser desde el plan estratégico de seguridad vial. Y realmente no es así, ¿sí? Lo que se busca con el plan estratégico de seguridad vial, y digamos desde la misma el mismo esquema de la Organización Mundial de la Salud como se maneja en el Plan Nacional de Seguridad Vial, es multidisciplinario, ¿sí? Y se le aporta a los 5 pilares de la seguridad vial. Entonces, a un plan estratégico de seguridad vial se pueden aportar médicos, enfermeras, profesionales de ingeniería de cualquier rama de la ingeniería, desde luego técnicos, tecnólogos en seguridad vial, técnicos judiciales de investigación de accidentes, bueno, en fin, administradores, psicólogos, sociólogos. El plan estratégico de seguridad vial le aportan prácticamente todas las profesiones desde su punto de vista pues, que se maneja. Entonces, precisamente por esa razón, el líder del plan estratégico de seguridad vial lo designa la alta dirección, ¿sí? Y debe tener esa autoridad para la toma de decisiones. Esa es la principal característica de ese líder del plan estratégico de seguridad vial. También otra pregunta que sale frecuentemente es que si pueden asesorar al líder del plan estratégico de seguridad vial. Claro, el líder no se las va a saber todas, debe ser ese estratégico frente a ese líder frente al manejo de los recursos. Ahí es la importancia de los recursos, por dónde va a focalizar los recursos que son asignados para la seguridad vial.
Entonces, desde ese punto de vista, claro, él va a necesitar apoyo, ¿sí?, en diferentes campos y aspectos de cada uno de los pasos del plan estratégico de seguridad vial. Por ejemplo, para mantenimiento de vehículos, claro, tiene que apoyarse de pronto el experto en mantenimiento de vehículos. Para la investigación de siniestros viales laborales, claro, puede apoyarse, digamos, en investigadores judiciales de siniestros viales. Frente al tema del paso 6, cuando nos habla de la metodología del riesgo, el líder del plan estratégico pues, deberá apoyarse en expertos en los temas de gestión del riesgo para el plan estratégico de seguridad vial. Sí, pues, ¿y de qué depende? De esos apoyos que va a buscar o que van a requerir. Pues va a depender del nivel de avance en plan estratégico de seguridad vial, desde luego del nivel de conocimiento del plan estratégico, pues digamos, que tengan al interior de la organización, de los recursos que se hayan asignado pues, para los temas de seguridad vial y pues realmente de las necesidades que tenga la organización en torno a seguridad vial, ¿sí?, buscando esa visión cero en la siniestralidad. Cuando vayan las autoridades de vigilancia y control, bien sea la Superintendencia de Transporte, con los inspectores o los inspectores de los organismos de tránsito o los inspectores de seguridad, salud en el trabajo, que tiene pues el Ministerio de Trabajo. Pues cuando hagan las visitas de vigilancia y control, lo que van a verificar las autoridades de vigilancia y control es precisamente si se está reduciendo la siniestralidad vial, si lo que está haciendo la organización le está permitiendo buscar esa visión cero en la siniestralidad. Entonces, con ese enfoque es que se determina, digamos, el líder del plan estratégico de seguridad vial para que agregue valor. Otra de las preguntas, si el responsable del plan estratégico de seguridad vial puede ser el mismo responsable de seguridad y salud en el trabajo, claro, no tiene que ser exclusivo pues para los temas de seguridad vial. Por eso depende de los recursos, los conocimientos pues, que tenga la organización al respecto y si lo puede llegar podría llegar a ser la misma persona el responsable de seguridad, salud en el trabajo y el responsable del PEC, pero desde luego debe cumplir las dos características que aparecen ahí frente al plan estratégico de seguridad vial, lo que se está pidiendo en la metodología, es decir, la persona tenga esa capacidad para la toma de decisiones, ¿sí? Y en el segundo lugar, pues desde luego lo que le pide la legislación de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la normatividad pues, que se tiene relacionada para el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces debería cumplirse esas dos características. Precisamente pues es fácil de integrarlo, ¿sí? Es fácil de integrarlo y pues también, o sea, las personas de seguridad y salud en el trabajo pues deben de apoyarse también, como lo mencionábamos antes, en pues, profesionales frente o técnicos tecnólogos frente a cada uno de los requisitos del plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? Siempre estando pues, los recursos pues, les permitan y pues dependiendo, digamos, ese nivel de avance y ese poco de lo que se está buscando en términos de seguridad vial. También, pues, desde el punto de vista del Comité de Seguridad Vial, es designado, pues, por la alta dirección y son 2 o más miembros de la organización. Una de las preguntas es que si pueden ser 5 miembros en el comité. Sí, pueden ser 5 miembros, depende del tamaño de la organización. Este comité, pues, aplica para el nivel estándar y avanzado. Y pueden llegar a ser 5 miembros. ¿Eso que no va a determinar? Pues la misma organización, la alta dirección, dependiendo pues el nivel de plan estratégico de seguridad vial pues que quieran llegar, cómo es que está focalizada esa visión cero de la siniestralidad, ¿no? También, pues aquí ya vamos a ver, dentro de la articulación del plan estratégico de seguridad con el sistema de gestión de seguridad dentro de la articulación, cada uno de los pasos cómo se articula con el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo.
Entonces, estábamos hablando antes del líder del plan estratégico de seguridad vial. Ese se encuentra en el paso 1. ¿Sí? Aplica para todos los niveles de implementación del plan estratégico y se puede articular con seguridad y salud en el trabajo. Ya lo habíamos mencionado, sí se puede articular, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos al respecto en materia de seguridad vial y en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el paso 2, en cuanto al Comité de Seguridad Vial, aplica para el nivel estándar y avanzado. Y la pregunta es, en seguridad y salud en el trabajo, pues existe el COPAS y se pueden llegar a integrar el Comité de Seguridad Vial y el COPAS. Son dos instancias diferentes. Mencionábamos de que el enfoque está basado en el riesgo dinámico que se aplica para seguridad vial. Entonces, está, digamos que tiene su gran diferencia en cuanto al enfoque del riesgo primero, ¿cierto? Segundo, en cuanto a que son personas en el Comité de Seguridad Vial, son personas que toman decisiones en la organización, es decir, que pueden afectar el presupuesto, que pueden destinar recursos específicos para poder atacar todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados a la seguridad vial. Y en tercer lugar, tener en cuenta de que pues en ese COPAS pues está focalizado, pues digamos que en la investigación de los siniestros de trabajo o de los accidentes de trabajo, que pues es donde está relacionado pues directamente, ¿sí? los empleados de la organización. En seguridad vial vamos a tener en cuenta no solo los accidentes de los trabajadores, ¿sí? Sino vamos a tener en cuenta los siniestros viales donde se ve involucrado un vehículo de la organización, ¿sí? Y que puede llegar a intervenir intervenir en acciones para reducir esa siniestralidad, ¿sí? Veíamos en la matriz de colisión que nos mostraba Ana Paola, en la matriz de colisión y, por ejemplo, la columna de transporte de carga, ¿cierto? Y cuando miramos cuántos conductores han fallecido en el transporte de carga, veíamos que eran solo 43 personas que han fallecido en el conductores, ¿sí? De transporte de carga. Entonces, solo fallecieron 43 personas, ¿sí? Desde luego, se va buscando la visión cero. Pero cuando vemos y analizamos vehículos de carga involucrados en otros siniestros viales, aparecemos que son más de 1.000 vehículos. Entonces, la oportunidad de mejora es bastante amplia, ¿sí? Veíamos que son 666 nomás motociclistas que han colisionado con vehículos de transporte de carga. Entonces, precisamente, en el COPAS, en el Comité de Seguridad Vial, pues se deben analizar esos accidentes en los que se ven involucrados los vehículos de la organización, ¿cierto? Donde sean personas, por ejemplo, de acuerdo pues con la Clasificación Nacional de Ocupaciones, donde utilizan vehículos para la misionalidad de su trabajo, pues esos son los que están contemplados ahí dentro del término de conductores, porque esas personas, por ejemplo, visitadores médicos, por ejemplo, vendedores que utilizan un vehículo para desplazarse a visitar los clientes, pues los conductores en sí, ya sea para transporte de carga, transporte de pasajeros, y cada uno de ellos, si se ve involucrado en un siniestro vial, pues esa investigación debe realizarse desde el Comité de Seguridad Vial, ¿cierto? Y pues llegar al nivel de detalle que fue lo que sucedió pues en la causa raíz y poder establecer de pronto una correlación en la siniestralidad. Entonces, no solo se va a focalizar tampoco en el reporte de esos siniestros que tienen los trabajadores, sino debe tener un alcance mayor, ¿sí? Debe tener ese alcance mayor, pues tanto para la investigación como para la implementación de las diferentes medidas y técnicas en torno a la seguridad vial. En esto, entonces, pues va a ser un poco difícil integrar
el Comité de Seguridad Vial con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por esas grandes diferencias esas tres grandes diferencias que les comentaba. En el paso 3 nos habla de la política del Plan Estratégico de Seguridad Vial, aplica para todos los niveles de implementación y se puede articular muy fácilmente con la política de seguridad salud en el trabajo y con todas las políticas que tenga la organización para sus sistemas de gestión. Claro, o sea, a la alta dirección le conviene manejar de una manera más holística todo lo que está relacionado con sus sistemas de gestión y ahí incluido el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, por eso es que está integrado ese Plan Estratégico de Seguridad Vial a la organización. Julio, discúlpame, ¿Sí? perdón, te interrumpo. Vamos a silenciar todos los micrófonos un momento y vamos a solucionar un problemita de ruido que tenemos y que está generando bastante interferencia. Por favor, revisas tu chat, ya te enviamos un mensaje para poder solucionar el asunto. Bueno, mil disculpas, pero era con el fin de poderle solucionar el tema del ruido de fondo que estamos teniendo. Estamos solucionando. Muchas gracias. Un segundo, por favor. ¿Listo? ¿Se escucha mejor? Hola. Sí, Julio, creo que ya no escuchamos el ruido de fondo. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo, listo. Entonces, bueno, estábamos hablando de la política del Plan Estratégico de Seguridad Vial pues aplica para todos los niveles de implementación y se articula pues con la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues es una parte pues, que se puede llegar a integrar muy fácilmente en la organización, pues frente a todas las políticas que tenga implementada la organización. En el paso 4, nos habla de liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo. Aplica pues para todos los niveles de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y se puede integrar fácilmente también con la revisión por la alta dirección de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, este paso 4 en el Plan Estratégico de Seguridad Vial es muy fuerte, ¿sí? Porque desde la ley 21, del decreto ley 2106 en el artículo 110, donde nos habla de esa responsabilidad que debe tener el nivel directivo de la organización, es muy importante pues tenerlo en cuenta pues para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y pues hacer relación de que pues ese liderazgo pues debe ser visible, ¿no? Por parte de la alta dirección, es decir que todo el nivel directivo de las organizaciones lideren con el ejemplo frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, ahí pues vamos a tener a las organizaciones, con ese liderazgo
liderando, digamos, con el ejemplo, por decir algo, no hablar por celular mientras se conduce, ¿sí? Mantenerse dentro de los límites de velocidad, ¿sí? Ese ejemplo se requiere porque pues los colaboradores de la organización identifican quiénes son los jefes, los gerentes, esa alta dirección de la organización, y precisamente si van a hablar de seguridad vial, pues es necesario que sea coherente, ¿sí? Cómo se actúa y cómo se dan las instrucciones al respecto. Entonces, muy importante ese paso 4 del liderazgo, compromiso y corresponsabilidad al nivel directivo. El paso 5 nos habla del diagnóstico. La nueva metodología aplica para el nivel avanzado y se puede integrar fácilmente con la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El diagnóstico es un paso complementario para los riesgos, por eso aplica únicamente para el nivel avanzado, ¿sí? Las otras organizaciones pues van a de nivel básico estándar pues van a iniciar desde la gestión de los riesgos, ¿sí? Entonces ese paso 5, el diagnóstico, se focaliza en un análisis general de la organización y sirve como un paso complementario de entrada para el análisis de los riesgos. En el paso 6 nos habla de la evaluación y control de los riesgos. Aplica para todos los niveles de la organización. Y la pregunta de si se puede integrar con seguridad y salud en el trabajo, pues algunas organizaciones harán como el esfuerzo, pero es de tener en cuenta de que estamos hablando de una diferencia grande en el riesgo, ¿cierto? Mencionábamos que es riesgo dinámico y que va pues, el esquema del riesgo, pues se requiere tener unas herramientas y unas metodologías muy específicas pues, para el tema de seguridad vial, ¿sí? Debe cumplir pues, la etapa de la identificación, análisis y valoración del riesgo. Esas 3 etapas tienen que estar pues, muy específicas para temas de seguridad vial. En seguridad y salud en el trabajo, normalmente las organizaciones utilizan la GPC 45, ¿sí? Una herramienta pues, que es buena para seguridad y salud en el trabajo porque la organización puede intervenir en todos los riesgos de seguridad y salud en el trabajo ahí al interior de la organización, pero cuando ya hablamos de los riesgos que están en la vía, que están afuera de la organización, pues frente a los colaboradores de la organización, pues realmente el riesgo se analiza de otra manera. Cuando se han realizado auditorías y vemos que organizaciones utilizan la GPC 45, por ejemplo, para seguridad vial, lo reducen a 3 líneas, ¿sí? Donde aparece solo por el nivel de consecuencia, donde está muertos, heridos y daños, ¿sí? Y para de contar, y va a aparecer siempre alto. Precisamente se quiere ir más allá a detallar el riesgo. Son muchas las variables que pueden aparecer, las variables de riesgo que pueden aparecer en las organizaciones. Entonces vamos a encontrar muchísimas variables que estarían afectando pues a la organización. Entonces, por ejemplo, hablamos de velocidad, ¿cierto? Velocidad como variable grande es una variable de riesgo, pero también hay unas subvariables como, por ejemplo, exceso de velocidad, velocidad inadecuada, frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, banda verde, tiempo sostenido con exceso de velocidad, severidad del exceso de velocidad. O sea, muchas variables que dependiendo, digamos, el tipo de equipo que manejen las organizaciones para el control de la velocidad en ese caso, que puede llegar a ser un GPS, algunas organizaciones tienen GPS, otras organizaciones tienen computadora a bordo. Entonces, dependiendo, digamos, todos los recursos y todo lo que tengan las organizaciones les va a permitir, pues, controlar más esos riesgos, ¿sí? Fatiga también tiene, como variable grande, tiene otras subvariables. Y así pueden salir muchas y muchas variables, dependiendo de las herramientas que tengan las organizaciones. Hay que primero identificar los riesgos, hacer el análisis de esos riesgos
y valorar los riesgos que están asociados para la seguridad vial. Que dice en la organización, es que nosotros nunca hemos tenido ningún siniestro vial. Listo, para la parte de la identificación, pues cuando he tenido siniestros, me sirve como insumo dentro de las investigaciones que se han realizado para determinar cuáles son los riesgos, pero no necesariamente, ¿cierto? Entonces, para esas organizaciones que no han tenido siniestros, sí se pueden llegar a hacer unos análisis específicos y precisamente las herramientas que se mencionan en el paso 6 del documento detallado, pues le van a permitir pues, identificar esos diferentes riesgos y hacer toda la etapa de la gestión del riesgo en ese paso 6. En el paso 7, bueno, entonces decíamos, no, ese paso 6 difícilmente se va a poder integrar con seguridad salud en el trabajo, pero pues todo depende, digamos, de los recursos, las necesidades de cada organización. En el paso 7 nos habla de los objetivos y metas. Aplica para todos los niveles de implementación en la organización y se puede integrar muy fácilmente con seguridad y salud en el trabajo, pues porque se pueden llegar a manejar en un tablero de control. Inclusive las organizaciones van a tener la facilidad de manejar los objetivos en un mismo tablero de control, donde puedan tener pues, los objetivos desde luego de seguridad vial, los objetivos de seguridad salud en el trabajo, los objetivos de calidad, de medio ambiente, incluso los objetivos estratégicos. Y a la alta dirección pues, le va a agregar valor para esa toma de decisiones grandes que pues, deben de realizar frente a los objetivos de la organización. ¿Qué es lo que más interesa a la organización dentro de su estrategia? Todos los temas de rentabilidad, los temas de productividad, de reducción de costos, y el plan estratégico les va a ayudar con todo eso, ¿sí? Porque va a ayudar a reducir costos por la siniestralidad vial, va a ayudar a mejorar temas de productividad en el alineamiento de sus procesos y temas desde luego de rentabilidad pues, para la organización. Entonces, por eso pues, es muy conveniente que se manejen, se integren y se manejen en un mismo tablero de control los objetivos y metas para la seguridad vial. En el paso 8, que aplica para el nivel avanzado, nos habla de programas y factores de desempeño. En seguridad y salud en el trabajo, pues nos hablan de medidas de prevención y controlar riesgos. ¿Sí? No se integran muy bien, porque pues aquí ya son muy específicos ese paso 8 para seguridad vial. Entonces son de acuerdo con la identificación de los riesgos, de la criticidad, digamos, de los diferentes elementos, se pueden llegar a identificar factores de desempeño clave para generar programas, pues para programas de desempeño también, digamos, para la seguridad vial de la organización. Entonces tendríamos ahí en ese paso 8 específico para lograr esa mejora continua dentro de las organizaciones. Entonces tendríamos, por ejemplo, programas asociados a la velocidad, a la fatiga, pues, y ya muy específicos también, programas específicos, por ejemplo, y identificamos que en la organización, pues las frenadas bruscas o la banda verde resulta siendo uno de los elementos críticos para el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, la organización implementará un programa específico para manejar esas variables de riesgo dentro de la organización y le va a permitir lograr esa mejora continua. En el paso 9 nos habla del plan anual de trabajo. Aplica para todos los niveles de la organización, se integra muy fácilmente con el plan de trabajo anual de seguridad salud en el trabajo. Entonces, se puede manejar bajo un mismo esquema. Ahí van a haber actividades, ¿sí?, de los diferentes sistemas de gestión que apoyan todo el tema del plan estratégico, y habrán algunas también del plan estratégico que apoyan al plan anual de seguridad salud en el trabajo. Entonces, pues la organización pues le conviene mucho hacer la integración de ese paso 9. En el paso 10 nos habla de responsabilidad, competencia y comportamiento, aplica para el nivel avanzado, y en seguridad salud en el trabajo nos hablan de asignación de responsabilidades. ¿Sí? Se puede integrar
pues inclusive con las demás herramientas que tenga la organización, por ejemplo, el manual de funciones, por ejemplo, la descripción del cargo o job description, se llaman. Entonces, se integraría muy fácil donde se asignan las responsabilidades en materia de seguridad vial para todos los colaboradores de la organización. Y buscando, desde luego, no solo el comportamiento independiente donde me cuido yo solo, sino que buscan comportamientos interdependientes donde, aparte de que me cuido yo, ayudo a otros actores viales a que no se vean involucrados en un siniestro vial. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando se va a realizar un adelantamiento. ¿Sí? Si otro vehículo me alcanza es porque seguramente va un poco más rápido de lo que yo voy, y sencillamente en los sitios donde se permite el adelantamiento, prácticamente yo disminuyo un poco la velocidad para que él pueda hacer su adelantamiento. Ese es un comportamiento interdependiente que ayuda a que otros actores viales se pongan menos al riesgo. O si yo le acelero la velocidad, es decir, le acelero, se le subo la velocidad, mejor dicho, pues no estaría apoyando a ese actor vial. Entonces, ese tipo de elementos son los que hay que tener en cuenta en cuanto al comportamiento en este paso 10. En el paso 11 nos habla del plan anual de formación, aplica para todos los niveles de implementación y se integra muy fácilmente con seguridad, salud en el trabajo en el programa de capacitación anual. ¿Sí? Entonces, se pueden manejar bajo un mismo esquema. Incluso algunas actividades que se hagan de seguridad, salud en el trabajo agregan valor a seguridad vial, y algunas que se hagan de seguridad vial van a agregar valor a seguridad, salud en el trabajo. Entonces, facilita, digamos, en las organizaciones tenerlo integrado. En el paso 12 nos habla del plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, aplica para todos los niveles de implementación, y con seguridad y salud en el trabajo se pueden integrar hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto punto, digamos, frente a, no sé, recursos, algunos elementos básicos que pueden estar en el plan de emergencia. ¿Qué sucede acá? En este caso, como hablamos de que el riesgo es dinámico, ¿sí? Que los riesgos se encuentran fuera de la organización, o sea, los principales riesgos, pues precisamente el plan de emergencias debe estar focalizado a esos riesgos que están afuera de la organización y a ese riesgo dinámico. ¿Sí? Entonces, la integración, por ejemplo, del comité empresarial de seguridad vial, o los comités o grupos de empresas con los que se trabajen, ¿sí? Eso es lo que va a ayudar en el plan de emergencias viales. Entonces, digamos que sería un capítulo aparte para todo el tema de seguridad vial dentro del plan de emergencias, y con ese foco en cómo vamos a apoyar la seguridad vial al respecto. Por ejemplo, un simulacro, si yo hago un simulacro para seguridad de salud en mi trabajo, pues el simulacro lo voy a hacer al interior de la organización, por ejemplo, una evacuación, simulacro de evacuación. Pero pues eso no me va a servir para seguridad vial, tiene que ser muy específico el simulacro hacia los siniestros viales. Y en ese caso, pues yo debería pues integrar con policía, con la alcaldía, donde pues en el municipio donde esté, donde vaya a realizarlo, bomberos, todos los organismos de socorro. ¿Sí? Si es una concesión vial, pues voy a hacer el simulacro allá, entonces involucrar a las concesiones viales. Y todas esas herramientas pues van a ser muy importantes para que las organizaciones realmente se atiendan esos siniestros viales. Por ejemplo, el caso de Cartagena, uno dice, tendría un buen plan de emergencias la organización del siniestro vial, y cómo fue la reacción cuando ocurrió el siniestro vial. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante, y precisamente de ahí se requiere que sea muy específico el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, que tiene que cumplir es para en términos de seguridad vial. En el paso 13 nos habla de investigación interna de accidentes, aplica para el nivel estándar y avanzado, y lo mismo pues se integra hasta cierto punto con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, precisamente porque el riesgo es dinámico. Entonces esa investigación tiene que
tienen que involucrarse pues todas las variables de riesgo. Generalmente cuando ocurre un accidente de trabajo al interior de una organización, no son muchas las variables que se ven involucradas para que se presente el accidente de trabajo, mientras que en seguridad vial se presentan dos o más variables para que haya ese siniestro vial. Entonces, uno en la investigación debería tener en cuenta las diferentes variables de riesgo. Entonces, como puede ser el caso, el tema de velocidad que hablábamos hace un momento, el tema de fatiga, ¿sí? Distracción, bueno, todas las variables asociadas a comportamiento humano, variables también asociadas al vehículo, variables asociadas a la infraestructura, variables, o sea, diferentes variables que están presentes en el riesgo, buscando la causa raíz de por qué sucedió el siniestro vial. Entonces, metodologías, ahí se coloca el ejemplo de la metodología de árbol de causas, y pues realmente pues esas investigaciones son internas para la organización. No se está buscando quién es el culpable en esas investigaciones de siniestros viales laborales. Estamos buscando es cómo a la organización le agrega valor una investigación bien detallada para identificar pues los diferentes riesgos que están asociados. Entonces, muy importante, digamos, para que lo tengan en cuenta las organizaciones. Hay diferentes herramientas para esas variables de riesgo. Por ejemplo, los GPS y los computadores a bordo, ¿sí? le pueden dar mucha información frente a la siniestralidad, ¿sí? de las organizaciones. Cómo fue el segundo a segundo antes de que ocurriera el siniestro vial. Cómo fue la jornada laboral de los últimos 14 días del conductor que se vio involucrado en el siniestro vial, ¿sí? Y no se busca culpable, o sea, por eso difiere mucho de la investigación de accidentes de tránsito. Aquí se le hace más el enfoque, es realmente de lo que se puede hacer desde la organización, ¿sí? Y lo que le sirve a la organización para mejorar, para lograr esa mejora continua. Entonces, de ahí la importancia de las investigaciones internas de accidentes de tránsito, que se llegue realmente a la causa raíz del evento. El paso 14 nos habla de vías para circulación de vehículos, aplica para el nivel avanzado y se puede integrar, ¿sí?, con seguridad, salud en el trabajo en cuanto al mantenimiento periódico de las instalaciones, ¿sí? Tiene un enfoque, digamos, de esas vías para circulación de vehículos, esas vías que se tienen al interior de la organización, ¿sí?, pues para las diferentes empresas, las vías, por ejemplo, parqueaderos, patios de maniobras, sitios de desplazamiento, digamos, que son vías que controla la organización de manera privada, ¿sí? En el caso de las concesiones viales, pues también le aplica. Ellos pues sí, administran una infraestructura pública, ¿sí? Y pues para ese caso pues deben de darle cumplimiento a ese paso 14 en ese pues específico. Y en el paso 15 nos habla de planificación de viajes misionales, ¿sí? Aplica pues para todos los niveles de implementación del plan estratégico y se puede, digamos, integrar con lo que son los procedimientos instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. La planificación del viaje misional, pues se basa en un procedimiento, ¿sí?, de cómo se planifican los viajes y cómo se manejan lo que son viajes no planeados, ¿sí?, bajo un estándar, cómo lo manejará la organización. Entonces la organización va a definir cómo va a hacer la planificación de los viajes y cómo va a realizar esos viajes que no sean planeados, qué características variables se van a tener en cuenta. Aquí hay que tener uno de los principales cambios es que desaparece la exigencia del rutograma. Un rutograma se desactualizaba, digamos, al siguiente día de generar el rutograma. Entonces, precisamente por eso no se exige en este nuevo modelo de planes estratégicos de seguridad vial el rutograma, ¿sí? Y pues adicionalmente
el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues maneja dentro del observatorio información que está disponible pues para toda la ciudadanía, pues todas las que son las rutas con mapas de calor, identificando pues cuáles son las rutas de las vías de mayor siniestralidad en el país. Entonces las organizaciones se van a basar en la planificación de viajes, en eso que ya está construido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También comentarles que hay algunos requisitos que ya no aparecen acá, como por ejemplo los exámenes médicos, porque ya los están pidiendo desde Seguridad Salud en el Trabajo. Hay cosas que ya las están pidiendo desde Seguridad Salud en el Trabajo, no vale la pena volverlas a repetir en el esquema del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Son pues, temas que se focalizan, entonces aquí el plan estratégico pues, se va a focalizar en lo que realmente le agrega valor, buscando esa visión cero pues, de las organizaciones, pero siniestralidad, pues precisamente con ese foco se tiene. En el paso 16 nos habla de inspección de vehículos y equipos, ¿sí? Aplica para todos los niveles de implementación y se integra muy fácilmente con Seguridad Salud en el Trabajo en cuanto a las inspecciones a la maquinaria o equipos, ¿sí? Entonces son las inspecciones que se realizan, puede utilizarse, digamos, en modelos similares bajo los esquemas y procedimientos similares a como se realizan para Seguridad Salud en el Trabajo, pero aquí en el caso para el plan estratégico es pues específico para seguridad vial. En el paso 17 nos habla de mantenimiento y control de vehículos y equipos. Aplica para todos los niveles de implementación y se integra muy fácilmente con los esquemas de mantenimiento periódico a los equipos y máquinas dentro de la organización desde Seguridad Salud en el Trabajo. Entonces, se puede manejar bajo un mismo esquema ese plan de mantenimiento de acuerdo a cómo lo manejan las órdenes de mantenimiento dentro de la organización. Se integran muy fácilmente. El paso 18 nos habla de la gestión del cambio. Aplica para el nivel avanzado y se integra muy fácilmente con seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que son cambios planificados y cambios no planificados se tendrán en cuenta en este caso, por ejemplo, cambios de rutas, nuevos clientes, cambios de tecnología, nuevo tipo de vehículos, nuevo tipo de equipos que se manejan al interior del vehículo, como plataformas hidráulicas o sistemas de acceso de pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver en la gestión del cambio se manejaría ahí en ese paso 18. En el paso 19 nos habla de archivo y retención documental, aplica para el nivel estándar avanzado y se integra muy fácilmente con Seguridad Salud en el Trabajo y con todos los otros sistemas de gestión que tenga la organización implementado, o sea, bajo un mismo modelo de archivo y retención documental. Entonces, es muy importante que las organizaciones en este paso 19 mantengan toda la información del plan estratégico de seguridad vial que se pide en y pues no necesariamente tiene que ser un documento. Aquí ya desaparece esa visión donde decíamos, esto es el plan estratégico de seguridad vial es un documento. Precisamente cuando eliminaron el aval en el decreto ley 2106 es porque no se quiere que sea un documento, algo que necesite darse un aval, sino que realmente sea una herramienta de gestión para la organización. Entonces, en esa parte documental, las organizaciones van a poder demostrarlo de diferentes maneras el cumplimiento. Puede ser por la intranet, puede ser por internet, por la web de la organización, mejor dicho. Algunos registros los mantendrán en papel, otros en medio electrónico, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, digamos, en cuanto a ese sistema documental que tenga la organización. Y en el paso 20 ya nos habla de la definición de indicadores. Aplica para el nivel estándar y avanzado. Se integra muy fácilmente con seguridad y salud en el trabajo. Es bueno que la alta dirección tenga un tablero de control donde pueda ver los indicadores de seguridad vial, de seguridad salud en el trabajo y de todos los sistemas de gestión, incluyendo pues los indicadores estratégicos de la organización. Entonces, va a ser una herramienta que le va a permitir a la alta dirección la toma de decisiones, ¿sí? Para ese plan estratégico de seguridad vial. En el paso 21
nos habla de registro y análisis estadístico de accidentes de tránsito. Se aplica para el nivel estándar y nivel avanzado. Se puede llegar a integrar algunos elementos con seguridad y salud en el trabajo en cuanto al registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Pero hay que tener en cuenta nuevamente que aquí, frente a la accidentalidad, las variables de riesgo que se tienen en cuenta y todo lo que está relacionado con cuáles son las causas raíz de esos siniestros viales en los que se ven involucrados vehículos que están al servicio de la organización. Entonces, por esa parte, pues la causa raíz, también poder hacer unos análisis de correlación temporal y espacial de la siniestralidad vial, donde pues, se puedan establecer características específicas de los siniestros que han ocurrido, y precisamente ese se nos va a unir por allá con los factores de desempeño, donde las organizaciones puedan focalizar sus recursos en los temas donde realmente sea aplicable, digamos, para la organización, donde realmente pueden llegar a disminuir esa siniestralidad vial y tener esa visión cero. Uno, por ejemplo, llega y dice a veces, un curso teórico práctico de manejo defensivo para todos los conductores. Pues sí, es importante, pero si yo lo focalizo, ¿sí?, que sea más profundo, más fuerte en la población donde está ocurriendo los siniestros, pues voy a intervenir los recursos ahí. Entonces, prácticamente de esos análisis me van a salir mucha información que les va a apoyar a la organización en focalizar dónde deben invertir sus recursos para buscar esa visión cero. Entonces, de ahí la importancia de ese paso 21. En el paso 22 nos aplica pues para todos los niveles de implementación, nos pide la auditoría anual en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y se integra muy fácilmente con seguridad y salud en el trabajo. Desde luego, pues deben de ser, los auditores deben de ser competentes y agregar valor a la seguridad vial, es decir, que la persona que contrate la organización o que vaya a realizar, si es una persona interna de la organización, porque no necesariamente tiene que contratar a una empresa o a alguien para que le haga la auditoría interna, lo puede hacer con sus recursos propios, o sea, empleados de la organización que realicen la auditoría interna. Pues desde luego pues hay que tener todos los esquemas de auditoría donde uno mismo no puede auditar su propio proceso, ¿no? O sea, eso partiendo desde ahí. Y pues la persona que hace la auditoría pues debe agregar valor a la organización, ¿sí? Pues con el esquema de buscando esa mejora continua y analizando las diferentes variables de riesgo y todo lo que está relacionado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el paso 23 nos habla de mejora. Aplica para el nivel estándar y avanzado. También se integra muy fácilmente con seguridad y salud en el trabajo en cuanto al plan de mejoramiento. Todo lo que aquí es focalizado hacia seguridad vial. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. En el paso 24 nos habla de mecanismos de comunicación. Aplica para todos los niveles de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y también se integra muy fácilmente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los mecanismos de comunicación quedaron, pues digamos que en otros sistemas de gestión ustedes los ven por allá en la etapa de implementar. Aquí es de mejora continua, ¿sí?, entre todo lo que está relacionado con la mejora. ¿Por qué? Por la misma promoción fuerte que se debe realizar con respecto a las actividades que se hacen en torno a la seguridad vial y los resultados que hay de seguridad vial al interior de la organización. Entonces, pues ahí tendríamos ese paso 24, pues sí se puede integrar y que realmente permita lograr mejora continua con respecto a la seguridad vial. En total, pues para el nivel básico tenemos 13 pasos de implementación. Para el nivel estándar tendríamos 19 pasos de implementación y para el nivel avanzado tendríamos 24 pasos en la implementación. Entonces, para que las organizaciones, dependiendo pues su número de colaboradores, implementen en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ahora vemos acá lo relacionado con verificación.
verificación, esa verificación es la verificación que van a realizar las autoridades de vigilancia y control, que nos dijo la ley 2050 de 2020 en el artículo 1. Y llega y nos dice que las entidades que van a realizar la verificación de planes estratégicos de seguridad vial son la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito y el Ministerio de Trabajo. Ahí comienza esa verificación. El tipo de acuerdo, pues el Ministerio de Trabajo puede visitar cualquier tipo de organización, cualquier tipo de empresa, ¿sí? Dentro de las competencias de su vigilancia, puede visitar cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier organización. Entonces, cuando visita pues empresas de transporte, los inspectores de trabajo van a revisar la articulación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el plan estratégico de seguridad vial. Y en el resto de organizaciones, pues van a verificar pues, que realmente esté diseñado e implementado tanto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Mientras que la Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito, pues si es dentro del ámbito de sus competencias, pues van a visitar a sus vigilados, pues que son empresas que están habilitadas, empresas de transporte que están habilitadas en el país. Entonces, ellos se van a focalizar en esas empresas. Y por eso, pues no aplica otro tipo de organizaciones. Sin embargo, pues dentro de las... digamos, del trabajo conjunto que pueda realizar el Ministerio de Trabajo con los organismos de tránsito, con la Superintendencia de Transporte, pues pueden hacer las visitas de manera conjunta, ¿sí? Y pues digamos que ahí, cuando vayan a visitar otro tipo de organizaciones, pues queda la vigilancia y control en cabeza del Ministerio de Trabajo, pero lo que les digo, se pueden ir de visitas de manera conjunta buscando esa visión cero de la siniestralidad. Dentro de la metodología de verificación se basa en 5 etapas. La etapa 1, 2 y 3 corresponde al planear la de verificación. En la etapa 1, pues está relacionado con el programa de visitas, es decir, al iniciar el año, ¿cierto? Las autoridades de vigilancia y control, de acuerdo pues con sus competencias, realizarán su programa de qué empresas van a visitar durante todo el año. Y pues de acuerdo pues con esa planificación que ellos establecen. En la etapa 2, pues ya se planifica directamente la visita, se hace el plan de visita, y en ese plan pues se detalla pues cuántos, por ejemplo, inspectores van a ir, qué recursos van a necesitar, cuáles son el nivel de la empresa que van a visitar, si es de básico, estándar, avanzado, si esas empresas aparecen dentro de los registros con siniestralidad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces se hace esa planificación, la organización que lo van a visitar. En la etapa 3, pues estaría la lista de verificación. Ahí se coloca, digamos, dentro del documento un ejemplo de cómo podría llegar a ser esa lista de verificación. Sin embargo, no es un documento rígido. Las organizaciones, es decir, en este caso, la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito, el Ministerio de Trabajo, pues pueden variar esa lista de verificación. Pero lo importante es que se basen en lo que pide la metodología del plan estratégico de seguridad vial. Desde luego, pues se tienen en cuenta otros requisitos legales que apliquen, desde luego el Código Nacional de Tránsito, por ejemplo, para el transporte de mercancías peligrosas, todo lo que tiene que ver con el decreto 1609 de 2002, que fue recogido por el decreto 1079 de 2015, en cuanto a lo que aplica de transporte de mercancías peligrosas. Lo mismo sucede con carga extradimensionada, transporte escolar, bueno, etcétera, etcétera, que le aplica a la organización. En la etapa 4 nos habla de la realización de la visita. Entonces ahí sí ya es la ejecución, realizar la visita bajo el esquema que se planificó. Y en la etapa 5 se realiza el acta o informe de la visita de verificación. Esa etapa 4 y 5, pues que ya son de la ejecución de la visita, pues en el acta se le informa a la organización cuáles fueron sus hallazgos, todos los hallazgos que fueron identificados,
Y también, pues en ese informe de la visita, pues como lo decía Ana Paola en el artículo 3 de la ley 2050, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Trabajo y los organismos de tránsito deben de reportar el resultado de las visitas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, bajo ese esquema, la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará pues todo lo que está relacionado con verificar hacer seguimiento, o sea, la etapa, digamos, de verificación, seguimiento y mejora en cuanto a la política pública de seguridad vial y frente a pues, los diferentes requisitos pues, en general de seguridad vial, frente a las capacitaciones que también se mencionaban en el artículo 2 del programa pedagógico de planes estratégicos, sobre planes estratégicos de seguridad vial, también pues eso es de la ley 2050 de 2020, frente al reconocimiento en seguridad vial, que también nos habla la ley 2050 de 2020. Entonces, en ese esquema, pues la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará pues el seguimiento a todos las verificaciones que se hagan de planes estratégicos de seguridad vial. Y pues ahí terminamos lo que es la presentación, nos queda un espacio pues para preguntas. Muchísimas gracias pues a las personas que nos acompañan en este momento, todas las organizaciones, y pues estamos aquí atentos para generar atender las preguntas que estimen en este momento. Muchas gracias. Bueno, Julio, muchísimas gracias a ti por toda la explicación. Vamos a proceder entonces al espacio de dar respuesta a todas las preguntas que nos sean posibles en este tiempo que nos queda. Tenemos muchísimas preguntas como siempre. Hago dos aclaraciones que son de interés general. Una es las personas que se inscribieron en la lista de asistencia, al finalizar la socialización, pues me dan un espacio por favor y allí les vamos a hacer llegar el material de la presentación. Por otro lado es una pregunta general, si ya tienen que aplicar esta nueva metodología o cuándo es la vigencia de esta nueva metodología, pues que quede claro que en este momento este proyecto se encuentra en eso, en consulta pública, en proyecto de metodología. Estamos consolidando, reuniendo y escuchando todas las preguntas, propuestas, sugerencias que ustedes tienen para el documento. Una vez que las consolidemos, estas serán emitidas al Ministerio de Transporte y ya esperamos que lo más pronto posible se pueda hacer la publicación oficial de esta nueva metodología, incluyendo todos estos cambios. ¿Qué hacemos mientras tanto con los PEPs que tenemos en este momento? La 1565 sigue vigente, debemos dar mantenimiento a la implementación y mantener el plan estratégico como lo tenemos diseñado, porque es una ley que se encuentra, una resolución que se encuentra vigente y debemos cumplirla. Una vez salga la nueva metodología, pues simplemente las empresas que ya lo tienen deberán hacer una actualización. Tienen una gran base con esos 30 y pico de requerimientos que Julio mencionó que siguen aplicables y solo deberán hacer una actualización a los nuevos 8 requisitos si así les aplica dependiendo del nivel, si es básico, medio o avanzado. Entonces esas dos aclaraciones por el momento que son de interés general. Respecto a las preguntas que tenemos, Julio, como siempre, las de mayor inquietud es que por favor nos hagas un resumen respecto a la idoneidad de la persona que lidera el plan estratégico de seguridad vial o la persona designada como responsable, si esta persona tiene que tener sí o sí licencia en salud y seguridad en el trabajo, que es otra de las confusiones que se generan.
la idoneidad de las personas que realizan la verificación de los planes estratégicos de seguridad, la idoneidad de las personas que brindan capacitación y que realizan exámenes y cuáles son esos exámenes que deben realizarse. Listo, Ana Paola. Muchísimas gracias. Una pregunta de las más frecuentes frente a la idoneidad del líder del plan estratégico de seguridad vial. Entonces veíamos en el paso 1, ¿cierto? El líder del plan estratégico de seguridad vial. En este paso 1, pues realmente lo que nos pide el proyecto de metodología es que el nivel directivo debe designar una persona con poder de decisión para que lidere el diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial y lo articule con el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. Entonces, ese es el requisito. No, por eso no decíamos un perfil específico, no. No se tiene definido un perfil específico. ¿Quién lo va a definir? Lo va a definir la misma organización. ¿Cómo lo va a definir? Precisamente pues que sea una persona que tome las decisiones. Entonces, también digamos que con respecto a lo segundo de si la persona tiene que tener, para realizar el plan estratégico, tiene que tener licencia de seguridad de salud en el trabajo. No se pide licencia de seguridad de salud en el trabajo para el plan estratégico de seguridad vial, ¿no? La característica y lo que se pide es que la persona tenga la capacidad y poder para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Cómo se define el tema de la competencia del líder del plan estratégico de seguridad vial? ¿Sí? Pues la organización puede optar por desarrollar la competencia de sus colaboradores, ¿sí? O sea, la organización es el que va a definir en sus procedimientos cuál es la competencia de no solo el líder del plan estratégico de seguridad vial, también de los miembros del comité de seguridad vial, de los instructores o capacitadores de seguridad vial, de los planificadores de las rutas, de los técnicos de mantenimiento, de los auditores de seguridad vial, de las personas que realizarán la investigación de siniestros viales laborales, de los conductores o personas que tienen el rol de conductor en misión. O sea, quien va a definir la competencia es la misma organización. No viene desde el plan estratégico. Hay muchas cosas que uno quisiera a veces delimitarlas en el plan estratégico de seguridad vial, pero realmente no, porque lo que se está buscando es una mejora continua. No podemos limitar la posibilidad de mejora a las diferentes organizaciones. Entonces, por eso no se determina un perfil específico por parte de la metodología, pero las organizaciones dentro de sus procedimientos sí deben documentar la competencia de todas estas personas que tienen que ver con el plan estratégico de seguridad vial. O sea, va a decir cuál es el nivel de educación, experiencia y formación que deben de tener esas personas que tienen a cargo, por ejemplo, el tema del líder del PES, los miembros del comité, los instructores, los planificadores de ruta, los técnicos de mantenimiento, los auditores, los conductores, ¿sí? O personas que tienen el rol de conductor pues, en misión, como por ejemplo los visitadores médicos, los vendedores, ¿sí? Personas que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, los investigadores de los siniestros viales. Entonces eso lo define ese nivel de competencia, lo define la organización. Lo mismo sucede para la verificación, o sea, la verificación que veíamos por parte de las autoridades de vigilancia y control, pues ¿quién lo va a definir? Lo va a definir la autoridad de vigilancia y control. No se limita a una profesión, no se limita a un tipo de características del inspector. Los organismos de tránsito, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con sus recursos, de acuerdo con el nivel de conocimiento, va a colocar a las personas pues, que necesite y pues, buscando pues, esa visión cero de la siniestralidad. Desde luego, siempre va a ser con esa visión cero, pero no podemos poner, digamos, el mismo talante a
a un municipio de bajos recursos, por ejemplo, un municipio pequeño, como por ejemplo para una ciudad grande, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, ¿sí? No, son diferentes las características y es diferente lo que se está buscando frente a la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, no se encasilla en un solo perfil. ¿Quién lo define? Lo define la misma entidad. Lo va a definir y dentro de sus procesos de vinculación y contratación y personas pues, que puedan realizar esa inspección, vigilancia y control pues, en el ámbito de las competencias de cada una de estas entidades. Perfecto, Julio, muchas gracias por tu aclaración. Otra pregunta muy frecuente es cuando nos mostrabas el tamaño de la organización, hablábamos de que el tamaño se da por número de colaboradores. La pregunta es si estos colaboradores cuentan como el total de la organización o solo las personas que son conductores o tienen el rol de conductor, y qué pasa cuando mi empresa solamente subcontrata servicios de transporte. ¿Los debo incluir dentro de este número de colaboradores, sí o no? Entonces, tenemos ahí dos preguntas en una, ¿cierto? Pues de acuerdo con lo que dice el artículo 110 del decreto ley 2106 y el artículo, pues que modificó el artículo 12 de la ley 1503 de 2011, pues el plan estratégico pues, aplica pues, para las organizaciones, ¿cierto?, que tengan para todo tipo de entidad, organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 10 unidades o que contrate o administre personal de conductores, ¿sí? O sea, ahí esos son el tipo de organizaciones que deben de diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Entonces ahí digamos que si la organización se ve reflejada dentro de ese artículo 12 de la ley 1503, debe implementar el plan estratégico de seguridad vial. Ahora, el término colaborador dentro del documento, ¿cierto?, que de plan estratégico de seguridad vial, aparece un glosario y se define cuáles son los colaboradores de la organización. Entonces, para efectos del plan estratégico de seguridad vial, son colaboradores de la entidad, organización o empresa todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación. Incluye a todos los empleados directos e indirectos, también contratistas o personas que son vinculadas mediante algún tipo de tercerización, subcontratación, outsourcing o por intermediación laboral, ¿sí?, que realiza funciones misionales para la organización, es decir, realiza algún tipo de función para la organización. Entonces, ya en el plan estratégico frente al nivel básico, estándar, avanzado, de acuerdo con el total de colaboradores, aplicaría pues para la organización. Y es de tener en cuenta de que el plan estratégico aplica es para todos los actores viales de la organización, por eso es para todos los colaboradores, no es solo para conductores, ¿sí? No es solo para conductores. El plan estratégico, o sea, una principal característica del cambio que se está realizando es que, por una parte, deja de ser un documento, ¿sí?, se convierte en una herramienta de gestión. Y la segunda, de que no deja el enfoque de conductores y aplica pues para todos los actores viales de la organización, es decir, para todos los colaboradores de la organización. Muy bien, Julio, muchas gracias. Y otra pregunta muy interesante es si el tratamiento del PEPS y todo el cumplimiento de requisitos se deben tener en cuenta los trayectos que no son en misión, los trayectos en itinerario, por ejemplo, los desplazamientos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. De acuerdo. El plan estratégico de seguridad vial, desde luego, tiene un foco mayor en los trayectos en misión
pero también aplican los trayectos en itinerario, ¿sí? Y precisamente, por ejemplo, en el paso 6, donde nos hace el abordaje del riesgo, ¿cierto? Que aplica pues para todos los niveles de implementación. Entonces, en ese paso 6, en la evaluación y control de riesgos, ¿sí? Nos habla de que la organización debe definir y aplicar un procedimiento de evaluación y control de riesgos en seguridad vial que tenga alcance sobre todos los procesos, funciones y actividades relacionadas con el tránsito para el cumplimiento de la misión. Dicho procedimiento debe permitir identificar, analizar y valorar los riesgos en seguridad vial con base en los pilares del plan de seguridad vial para trayectos en misión, para el entorno de la organización, o sea, digamos, por ejemplo, los entornos escolares, ¿cierto? Los entornos de la empresa también, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, y para trayectos en itinerario, ¿sí? Y debe tener alcance, pues, a toda la comunidad de la organización con el fin de que se pueda priorizar e implementar los diferentes controles necesarios para prevenir los riesgos de seguridad vial. Entonces, la respuesta es sí, y digamos, se ve reflejado a lo largo de todo el documento, y el ejemplo que doy en ese momento es frente al paso 6, frente a lo que tiene que ver los riesgos. Entonces, para que se tenga en cuenta de que sí están incluidos los trayectos en itinerario. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por acá que puede ser muy interesante. Pero bueno, debido a que nunca se generan las inspecciones por parte de los entes de control, las empresas que aplican el PEPS nunca lo tienen en cuenta y no lo cumplen. ¿Cómo se les obliga por parte del Estado para que lo hagan? ¿Qué sanciones existen actualmente? Bueno, miren que precisamente la ley 2050 dio herramientas al Estado, tanto para visitar como para sancionar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en el artículo primero, ¿cierto?, de la ley 2050, pues nos dice que la verificación del plan estratégico de seguridad vial se realizará pues por el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte y por los organismos de tránsito. Y las sanciones no la menciona en el artículo 6, donde la Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito van a poder sancionar a sus vigilados bajo lo establecido en el capítulo 9 de la Ley 336 de 1996, es decir, bajo el Estatuto del Transporte. Entonces, ahí ya el hecho de que lo incluyeran en ese artículo 6, las entidades de vigilancia y control van a tener una herramienta fuerte para sanción. Y pues desde luego también el Ministerio de Trabajo, las sanciones al Plan Estratégico de Seguridad Vial para organizaciones que son diferentes a transporte, pues la realizaría, o para todo tipo de organización, incluso pues porque tienen que cumplir con todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, las sanciones las harían bajo el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012. Es de tener en cuenta que el artículo 32 de la resolución 0312 de 2019, ahí involucran también al Plan Estratégico de Seguridad Vial dentro de los estándares mínimos. Entonces, precisamente, toda la legislación está alineada para que se pueda realizar esas sanciones al incumplimiento de los planes estratégicos de seguridad vial. Y pues también muy importante tener en cuenta pues que ya con el tema de que el Ministerio de Trabajo, ¿cierto?, con los inspectores de trabajo, en este momento hay más de 1.400 inspectores de trabajo en el país, pues ellos van a hacer las visitas de vigilancia y control, y van a ir seguramente a todas las empresas. ¿Cuánto tiempo tardarán? Bueno, parece que van a contratar más en el Ministerio de Trabajo, más inspectores, entonces en algún momento a las diferentes organizaciones les corresponderá. También se van a generar visitas por parte de las autoridades de vigilancia y control para los casos en que el plan estratégico de seguridad vial
O sea, hacer visitas frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial para los casos en cuando ocurre un siniestro vial. Esas visitas pues no van a ser programadas, no van a ser planificadas. Entonces, las organizaciones que vayan y que tengan un siniestro vial, pues inmediatamente eso va a disparar una visita para la empresa, ¿sí? Y en el menor tiempo posible. Entonces las autoridades de vigilancia y control van a llegar a esas organizaciones, ver cómo es que está funcionando el plan estratégico de seguridad vial, ver qué es lo que están realizando las organizaciones frente a la visión cero y lograr la mejora continua. Entonces, sí, hay tenemos herramientas fuertes para esa vigilancia y control por parte de las entidades del Estado, en este caso Superintendencia de Transporte, organismos de tránsito y Ministerio de Trabajo. Queda claro, Julio, muchas gracias. Hay una pregunta que me parece muy importante y es si en el paso 6, donde es el análisis de riesgos, sí, sencillamente se aplica la misma metodología de análisis de riesgos que se hace para integrarlo con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, o cuál es la metodología adecuada. Se maneja diferente, no es, ese es un paso que no es fácil integrarlo con seguridad salud en el trabajo. Debe ser una metodología específica, ¿cierto? Y en el paso 6 nos dan unos ejemplos. Existen cientos de técnicas para gestionar el riesgo. Hay un enfoque, desde luego, en esta evaluación y control de riesgos, del proceso de gestión del riesgo que tiene la ISO 31000, donde nos habla de 3 etapas: la etapa de identificación, la de análisis y la de valoración del riesgo. Entonces, la técnica que utilice la organización debe cumplir esas 3 etapas. Y, por ejemplo, hay técnicas, no necesariamente tiene que ser una sola técnica que cumpla las 3. Yo puedo utilizar una técnica para la identificación del riesgo, puede ser a partir de los mismos investigaciones de los accidentes viales, los siniestros viales laborales, a partir de encuestas, ¿sí? Puedo hacer el tema de la identificación, encuesta a mi personal, de lluvia de ideas de expertos, de expertos de la organización, o que se ayuden con terceros. En la etapa del análisis del riesgo, yo puedo utilizar técnicas cualitativas o cuantitativas o semicuantitativas para el análisis del riesgo. Por ejemplo, el análisis pajarita para los riesgos críticos en temas de seguridad vial, la matriz de probabilidad y consecuencia, el análisis de modos de fallo y de los efectos, las estadísticas y redes bayesianas. ¿De qué va a depender? ¿Qué técnica utilizo? Pues del conocimiento, digamos, por parte de la organización, la experiencia, pues que tengan los recursos. Por ejemplo, pueden llegar a utilizar si tienen suficientes datos, por ejemplo, si las organizaciones tienen GPS, computadora a bordo en sus vehículos, pues les van a dar datos, por ejemplo, de frenadas bruscas, aceleraciones bruscas. Entonces, toda esta cantidad de datos le puede llegar a la organización a dar herramientas suficientes para a implementar una técnica cuantitativa de análisis de riesgo. Para la valoración del riesgo, ¿sí? Pues se da un ejemplo también ahí en el documento, ¿sí? Que se basa en el nivel de exposición y se basa en el nivel de probabilidad. Entonces, principalmente pues con esas 2 variables se comienza a hacer un mapa de calor donde se puede determinar si el riesgo es crítico, moderado o bajo, ¿sí? Entonces, son combinación de técnicas que puede utilizar la organización. Depende, o sea, no es que no se puede dar una sola técnica. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones son diferentes, las características son diferentes. Entonces, precisamente, y pues el nivel de información que puedan manejar en una organización también puede ser diferente. Entonces, precisamente, se dan ejemplos, ¿sí? Y la organización adoptará la que más le convenga de acuerdo con sus recursos, con su nivel de conocimiento, su experiencia al respecto. Mil gracias, Julio. Bueno, y ya en estos últimos minutos vamos a dar respuesta a una pregunta más que es también de interés general,
Muchas otras fueron, se les dio respuesta por interno. Entenderán que no alcanzamos al 100% de las preguntas, pero como les informé, todas estas preguntas son consolidadas en un listado de preguntas frecuentes que está siendo publicado en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, Julio, me parece importante aquí reforzar la definición de conductor, de rol de conductor, y nos preguntan puntualmente por qué quieren cambiar el concepto de conductor si ya el Código Nacional de Tránsito en la Ley 769 lo trae claramente definido. Muy bien, Paola. Específicamente vemos la definición de conductor en el glosario, ¿sí? Las personas pueden leer esa definición que aparece ahí, ¿sí? Entonces, no se está cambiando la definición de conductor como tal, ¿sí? Mientras que la aplicabilidad del rol de conductor en el Plan Estratégico de Seguridad Vial es una función específica que realizan las actividades, o sea, y tiene que ver realiza la persona. De pronto yo tengo el ejemplo de un visitador médico, ¿sí? El visitador su motocicleta para ir a hacer sus visitas, ¿sí? Entonces ahí está utilizando un vehículo como herramienta de trabajo para desplazarse a visitar los diferentes pacientes, ¿sí? Entonces, en la definición aparece, es la persona, o sea, conductor es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo, y está definido en el Código Nacional de Tránsito del 2002, en la ley 769 de 2002. Entonces está definido, ¿sí? Y para efectos del Plan Estratégico de Seguridad Vial también son considerados conductores todos los colaboradores directos, contratistas o tercerizados que para el cumplimiento de sus funciones o labores tengan el rol de conductor o utilizan un vehículo motorizado o no motorizado de propiedad de la organización, de propiedad del colaborador o de propiedad de terceros puestos al servicio de la empresa, organización o entidad para el cumplimiento de su misionalidad. Entonces, como se puede observar, no se está cambiando la definición, se está ampliando porque las personas no están contratadas como conductores. Si lo definimos solo como lo contrata la organización, pues vamos a dejar por fuera a muchas personas que están en el riesgo vial, ¿sí? Entonces, para efectos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la idea es que haya un alcance absolutamente para todos los trayectos en misión donde se utilice un vehículo como herramienta de trabajo. Bueno, Julio, nuevamente muchísimas gracias a Dora Lucía Pérez, quien nos estuvo también apoyando en esta transmisión y estuvo dando respuesta a muchas de sus inquietudes.